Buenas tardes. Mi nombre es Francidiomar Rodríguez. Yo soy profesora del grado en Ingeniería Informática de la Universidad Católica de Ávila. Soy ingeniera informática y doctora en software y sistemas y hago parte del grupo de investigación IMEI. Lo primero, pues dar las gracias por la invitación y por permitirme participar en este evento y por toda la organización y logística que esto lleva detrás. Mi charla se titula La inteligencia artificial en la vida diaria. ¿Por qué le he puesto este título? Bueno, la idea de hoy es hablar sobre lo que es nuevamente la inteligencia artificial, que sé que muchos ya conocen muy bien el concepto, otros no tanto quizá, y todos esos elementos y todos esos también terminología que probablemente cada vez con más frecuencia escuchamos en nuestro día a día, ¿no? O sea, lo que es realidad virtual, robótica, aprendizaje automático, machine learning, aprendizaje profundo. Bueno, hay una serie de conceptos, entonces uno de los objetivos, el primer objetivo es retomar este concepto y partiendo del concepto general de inteligencia artificial, pues llevar a ver cómo es que se ha distribuido en estos diferentes campos. La segunda parte, lo de en la vida diaria, ¿a qué me refiero? Pues el objetivo en este sentido es primero hablar de aplicaciones que todos conocemos o tal vez hemos escuchado, que de pronto no sentimos que sean cercanas a nosotros, pero que sin duda pensamos que son importantes para el desarrollo, ¿no?, de la sociedad y que van a ser útiles para todas las personas. Luego sí que hablaré de la inteligencia artificial en nuestro día a día más de nosotros, es casi, lo podría resumir en aquello de que todos podemos decir que llevamos una IA en nuestro bolsillo, ¿no? Por aquello de nuestro móvil, ¿no? Ahí tenemos muchos elementos y sí, esto lo voy a pasar en su momento un poco rápido porque pues todo lo conocemos, simplemente recordar o de pronto para quienes no seamos tan conscientes de algunas partes que llevamos y que manejan elementos de inteligencia artificial. Y la última parte de esta parte de en la vida diaria es ya pensando en la universidad y en los estudiantes, pues cómo podemos aplicar y cómo podemos utilizar el estado actual de la inteligencia artificial para solucionar algunas necesidades o para proponer mejoras en la vida de nuestro entorno, ¿no?, tanto de las personas, las empresas, en nuestra localidad, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra comunidad, etcétera. Entonces, pues ese es el objetivo principal. Para llevar a cabo estos objetivos, pues lo que he planteado es este contenido, ¿no? Es primero, pues en la introducción, como dije, hablarlo de qué es la inteligencia artificial y todas sus ramas o campos de acción. Luego, aplicaciones, donde estarán esas genéricas, luego las del día a día y para ya la última parte de ver cómo podríamos llevar a cabo proyectos que tengan impacto directamente en nuestra comunidad, pues hablaré de lo que trataré de ver cómo se explica uno de estos tantos campos o conceptos que es el machine learning o aprendizaje automático. Aquí pues voy a hablar un poco de en qué consiste, por qué podemos decir que las máquinas aprenden, que es un poco a lo que va el objetivo del aprendizaje automático, pero ver lo que hay detrás un poco y cómo, pues cuando quiero desarrollar un proyecto de este tipo, pues cuáles son los pasos que normalmente llevamos a cabo. Terminando con proyectos, hablando tanto de proyectos, algunos proyectos que han hecho los alumnos, más otros proyectos que están planteados como necesidad y algunos que no están todavía planteados, pero que se podrían plantear. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues aquí traigo una serie de referencias al cine, ¿no?, a la ficción, que de pronto muchos de nosotros la primera idea que tenemos acerca de la inteligencia artificial, pues la relacionamos con esto, ¿no?, con esta idea que nos han vendido o que nos han transmitido a través de estas diferentes películas. Vemos como una de las primeras en el 68, ya la Odisea del Espacio, 2001, Odisea del Espacio era una de esas primeras que empezó a hablar de una manera, digamos, concreta y además con cierta base teórica real de lo que era la inteligencia artificial. Y bueno, luego tenemos una cantidad de referencias a lo que es la inteligencia artificial, donde están desde los robots que quieren acabar el mundo hasta los que vienen o van del futuro, o ya la parte de que sí, que sean
la convivencia de los robots o las inteligencias artificiales con las personas, y más allá, pues el tema, pues, ¿no?, de la conciencia o de los sentimientos, que pues esto ya es más ciencia ficción, hay que decirlo en este momento, que realidad, ¿no? Bien. Entonces, voy a partir, parece que partirá muy atrás, pero es importante para este concepto de inteligencia artificial, pues voy a hablar de en el siglo XX, ¿no?, en el año 1950 particularmente, donde Alan Turing, que todos habremos escuchado hablar de él, pues plantea por primera vez ese concepto de mecanizar la inteligencia humana. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Poniéndolo en contexto, pues es que estamos hablando de la primera generación de la informática, ¿no? Si hablamos ya no de la inteligencia artificial, sino de la informática, pues veremos cómo entre el año 45 y 55, 1945 y 1955, se consideraba la primera generación de la informática. ¿Por qué? Porque estaban apareciendo los primeros ordenadores, todavía estábamos hablando de válvulas de vacío, de válvulas y tubos de vacío, existía la arquitectura del ordenador actual, pero pues con unas tecnologías de ese momento. Entonces, aunque estaban todavía en esas tecnologías, aunque el transistor ya se había inventado en el 47, pero se implementan los ordenadores unos años después, estas personas, incluyendo a Alan Turing, estaban ya pensando, ya estaban viendo las posibilidades que iban a tener todos estos equipos de cómputo, las capacidades de cómputo y de procesamiento, y empezaban a pensar que se podía poner inteligencia artificial, inteligencia humana en las máquinas. Y aquí lo más destacable es decir que él propuso lo que llamamos el test de Turing, el test de Turing, como la forma de medir la capacidad de una entidad artificial para mostrar un comportamiento inteligente. Ese test de Turing, como dato interesante, pues es un test que se ha seguido utilizando, o sea, la teoría detrás del test de Turing sigue utilizándose, y solo hasta el año 2018 realmente se puede decir que una inteligencia artificial logró pasar el test de Turing, y eso que se dice que todavía se hizo un cierto apaño, que eso fue la máquina, el Google Duplex, que era una máquina que lograba interactuar con un humano. ¿Cuál es el test de Turing? Simplemente es que si yo, sin ver cuál es mi interlocutor, no puedo diferenciar si es una máquina o una persona, pues eso es que ha pasado el test de Turing. Entonces, pues en eso está, y en eso estamos todavía. Por eso digo que esto que nos vende Hollywood, pues tampoco está tan real, tan aquí. Luego, otro momento importante en el tiempo en el que es un punto de partida de la inteligencia artificial, es en el año 55, en este workshop del Dartmouth College, donde pues se acuña por primera vez y se le da a John McCarthy esa autoría de lo que es la inteligencia artificial. ¿Qué se quería hacer allí? Pues vemos que aquí el punto de partida o todo lo que se trabajó en ese workshop, que realmente es un curso de 2 meses que hubo acerca de este tema, es que cualquier aspecto del aprendizaje u otra característica de la inteligencia que pueda ser descrita con precisión, se podría construir una máquina que la simulara. Entonces, aquí lo que tenemos es esa palabra simular, que la resalto aquí en negro. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos haciendo, estamos simulando cualquiera de esas características. En este caso hablamos del aprendizaje, pero vemos cómo también dice que cualquier otra característica, y es lo que estamos y lo que se siguió desarrollando de ahí en adelante. Aquí solo menciono y pongo de relieve pues que es la mayoría de ahí, de los principales que participaron allí, pues son matemáticos. Hay pues un informático, y luego veremos que hay gente de muchas áreas, porque la inteligencia artificial pues necesita de la inclusión de muchas áreas de conocimiento. Allí también se plantean de los primeros grandes problemas y que se han seguido desarrollando durante todo el tiempo, que es el manejo del lenguaje natural y su procesamiento. Aunque hemos dicho que es el aprendizaje lo primero en que se pensó, que la máquina pudiera aprender, pues es cierto que no se podría considerar inteligente si no es capaz de hablar, comunicarse, y eso pues sabemos que es lo que estamos ahora, ¿no? Y eso no es un problema, no ha sido un problema fácil de resolver. Luego pues todo el tema de redes neuronales, porque queremos que
Si queremos que la máquina piense, pensamos en que se parezca a cómo funciona nuestro cerebro. Y finalmente, pues toda la teoría de la computación que va allí detrás. Todas las necesidades de procesamiento que se iban a necesitar y que en ese momento todavía no se tenían. Entonces, aquí simplemente hago una imagen que nos recuerda pues todo lo que, todas las áreas que pueden intervenir en el desarrollo de alguna teoría o algún algoritmo de inteligencia artificial. Además de la matemática, pues la física, la medicina con la neurociencia, la psicología, filosofía, estadística, que se usa mucho para poder analizar resultados, etc. Entonces, vayamos al punto a lo que iba. ¿Qué es la inteligencia artificial? Partamos de qué es la inteligencia. Hay muchas formas de definirla y todavía no hay un acuerdo, no está todo el mundo 100% de acuerdo, pero vamos a partir de una definición, y es la capacidad del cerebro de aprender, entender, razonar y tomar decisiones. Estas 4 características se entienden como 4 de las básicas, vamos a dejar que son 4 de un conjunto más grande, y además es una actividad mental que me sirve para adaptar y conformar los entornos de la vida reales a nuestra vida personal. Entonces, es interactuar con el entorno. De aquí, pues lo que quiere la inteligencia artificial o donde se origina es de querer dotar a las máquinas de esas facultades, de que puedan aprender, entender, razonar y tomar decisiones. De ahí nace en principio este concepto de inteligencia artificial, y ahora se supone, a veces se clasifica aquí como una subdisciplina del campo de la informática, que busca crear máquinas que imiten comportamientos inteligentes. Nuevamente entra la palabra imitar o simular, que es claro que lo que se quiere hacer. No se quiere reemplazar, por ejemplo, que hay algunas teorías en ese sentido. Entonces, aquí también, subdisciplina del campo de la informática, también lo he dicho, se puede incluir dentro de la informática, pero es que realmente es un campo de trabajo con muchas áreas. Y comportamiento inteligente, ¿a qué nos referimos? No solo a estas capacidades, de estas 4 que hemos hablado, sino, pues, ¿cómo podemos definir qué hacemos los humanos como personas inteligentes? Pues, cosas como conducir, analizar patrones, reconocer voces, reconocer imágenes, caras, comunicarnos, ganar juegos, etc. Entonces, se empiezan a desarrollar las diferentes tecnologías para, pues, buscando que las máquinas puedan realizar estas acciones. Entonces, vemos 4 tendencias, ¿no? Queremos que los sistemas piensen, que haya sistemas que piensen como humanos, luego sistemas que piensen racionalmente, sistemas que actúen como humanos o sistemas que actúen racionalmente. De ahí, pues empiezan a surgir estos campos de los que hemos hablado. Cuando pensamos en sistemas que piensen como humanos, ¿qué queremos hacer? Pues lo que se dijo, bueno, si yo quiero que un sistema piense como humano, pues voy a imitar el funcionamiento del cerebro, y ahí en esa parte, pues si yo soy capaz de imitar el funcionamiento del cerebro, pues se puede tomar decisiones y se puede resolver problemas, por ejemplo. Sistemas que piensan racionalmente, pues pensamiento lógico, que sean lógicas como los humanos, entender, razonar, y ahí pues entra toda una parte de la lógica que se trabaja también en forma muy extendida dentro de la inteligencia artificial. Luego, sistemas que actúen como humanos, ¿no? Que imiten la conducta humana. Ahí vamos a ver que pues entra lo que es la robótica. Y finalmente, sistemas que actúen racionalmente, y en estos casos es el que abarca más cosas tal vez, que es percibir el entorno, imitar la forma como un humano razona acerca de ese entorno y actuar en consecuencia. Entonces, de ahí pues empezamos a ver cómo, relacionado con esas tendencias de lo que se quería lograr con la inteligencia artificial, pues se crean los diferentes campos, se empiezan a configurar, bueno, algunos ya venían de antes en realidad. Por ejemplo, se empieza entonces a hablar de eso, de las redes neuronales artificiales, luego de sistemas expertos, robótica, agentes inteligentes, que eso ahí implicaba que el que sea un agente inteligente no solo era que razonara, sino que fuera capaz de comunicarse, entonces entra todo el procesamiento del lenguaje natural o la comunicación por voz. Y a la vez, pues esto de aprender, entender, razonar y tomar decisiones, también particularmente en el área de aprender, pues está el aprendizaje automático, de ahí viene, y luego entender, por ejemplo, ¿cómo entiendo? ¿Cómo los humanos entendemos? Pues se enfoca en lo que es la visión artificial,
que pues ahora también ya hablamos de realidad virtual, realidad aumentada y más todo lo que es la visión artificial en sí misma, ¿no? El entender las imágenes, el procesar las imágenes, que es un campo pues que es de mucho desarrollo. Ya empezando a ver ejemplos de sistemas que implementan implementados en estos diferentes campos, pues tenemos, por ejemplo, en el ámbito médico sistemas expertos, el primero en los años 70, el MISIN, que fue muy exitoso, fue muy exitoso, realmente la idea era que fuera capaz de diagnosticar enfermedades infecciosas y recetar antibióticos adecuados, y según los estudios y según lo que se tiene de ese proyecto es que era totalmente fiable, o sea que no se equivocaban, o sea que el porcentaje de error era muy bajo. Otra cosa es que no se usó, usted dejó de usar porque pues no había, la legislación no era clara de quién tendría la responsabilidad, ¿no? Era muy difícil y eso sigue pasando en la actualidad, que no es demasiado claro cuando una inteligencia artificial es la que actúa, quién tiene la responsabilidad. Luego pues empezaron a existir aplicaciones comerciales como industriales como este experto digital R1, que lo que hacía era elaborar pedidos para partes de computador, para elaborar computadores, y al final se logró demostrar que le ahorraba a la compañía $40 millones al año, solamente por hacerlo la inteligencia artificial, más que se hiciera en forma manual. Bien. En los sistemas que piensan racionalmente, pues aquí traigo una cita de dos autores, es que dice que para ello se necesita el estudio de facultades mentales mediante el uso de modelos computacionales, y ahí entra lo que es la neurociencia, ¿vale? Lo que llamamos también la neurociencia computacional. Aquí pues tenemos que partir de que el cerebro pues tiene 86 millones de neuronas y que entre ellas hay conexiones sinápticas que pueden ser entre 100 y 500 billones de conexiones sinápticas. Entonces, ya nos podemos imaginar, si esto lo estamos hablando en los primeros años de las primeras generaciones de ordenadores, de computadores, pues procesar estas cantidades de datos era imposible. Lo que sí, pues era que existía el estudio de cómo funciona el cerebro, y de ahí viene esto de las redes neuronales. Aquí ya en el año 43, McCulloch y Pitts ya habían propuesto una teoría acerca de cómo funcionaban las neuronas, ¿no? Que decían era básicamente que una neurona se activaba dependiendo de los estímulos que entraran. Si los estímulos tenían cierto nivel, pues entraban. Y ya eso pensando en una sola neurona, imaginémonos con 86 millones de neuronas, o sea, llevar eso a un modelo para que una máquina lo pudiera implementar, pues era algo demasiado, o sea, teóricamente estaba muy bien, pero para llevarlo a la práctica costó muchísimo tiempo, llegar muchísimo después de eso. Finalmente, decir simplemente que las redes neuronales aprenden de forma jerarquizada, es decir, que al final lo que se hace y la teoría que está detrás de ellas es que como aprendemos, además nosotros, es que se van creando conocimientos básicos que luego se van incrementando. Es decir, si yo quiero entender lo que es un coche, pues yo empiezo entendiendo lo que es un tornillo, lo que es un motor, lo que conforma el motor, lo que conforma cada parte de funcionamiento, más luego lo que es la parte externa del coche, hasta que por fin entiendo lo que es un coche. Es un poco la forma en que funciona estas redes neuronales. Luego, respecto a los sistemas que piensan como humanos, vamos a hablar aquí un salto hasta el año 97, porque hubo lo que se llama el invierno de la inteligencia artificial en los años 70, 80. ¿Por qué? Porque hablamos del año 55, donde se inició, y había una gran expectativa, o sea, se pensaba que en poco tiempo, como sucede con muchas cosas en tecnología, se iba a lograr estos grandes avances, y no fue así, ¿no? Se siguieron haciendo pequeños avances en cada una de estas ramas de las que he hablado, pero pues no se llegaba a algo importante realmente que se pudiera demostrar que sí se estaba transmitiendo la inteligencia a las máquinas. Entonces, en el año 97 aparece este ordenador Deep Blue de IBM que jugaba ajedrez y que fue capaz de ganarle, ¿no?, a Kasparov, que fue uno de los grandes ítems. En ese momento como que se volvió el interés sobre la inteligencia artificial y que sí se iba a poder lograr, ¿no? Lo que pasa es que detrás de ello pues no fuera que la máquina pensaba, lo que pasa es que ya teníamos ordenadores más potentes, sistemas de cómputo con más capacidad,
ya podríamos guardar jugadas, por ejemplo, de 200 millones de jugadas y se podían evaluar millones de jugadas por segundo. Entonces eso parecía que escondiendo esa información que estaba ahí, parecía que pues estaba pensando, estaba ganando. Lo que pasa es que podía, lo que hacen realmente los sistemas de cómputo, que es poder examinar una cantidad de posibilidades y de información en segundos que no podemos hacer pues los humanos, que eso sí que hay que decir que es una capacidad. Y luego, pues los sistemas que actúan como humanos, ¿no? Aquí traigo esa cita de Rich y Knight, que es que esta parte es el estudio de cómo lograr que los computadores realizan tareas que por el momento los humanos hacen mejor. Y ahí pues aparecen todos los sistemas robotizados, ¿no? Lo que se ha demostrado con el tiempo es que al final estos sistemas para tareas que son repetitivas y especializadas, pues sí que lo hacen de una manera más eficiente, más rápida, logran repetir, ya no se cansan, pueden cargar pesos muy grandes y pues en eso la robótica pues tiene un desarrollo muy importante. Aquí siempre traigo unos ítems del desarrollo de la robótica, como manipulación rápida de objetos, atrapar objetos, por ejemplo ahí lo tenemos en imagen, atrapar un objeto en 3 dimensiones, o sea atraparlo cuando se lo envían en cualquier dirección, pues eso implica, para un humano, ¿qué implica? Pues que tenemos una visión en 3 dimensiones, o sea que podemos ver de dónde viene, en qué ángulo viene. ¿Eso qué implicaba? Pues que se le dotara de visión al robot para poder hacer, o sea, ya una cosa es atrapar y moverlo, que eso sí que ya lo tenía controlado, pero el poder atraparlo en un momento y en movimiento, pues implicaba que viera, y ese viera, pues está la parte de visión artificial. Ahí lo vemos en este ejemplo que aquí dejo un código QR para un vídeo de todos estos desarrollos de la robótica, que es lo que está, al poder dotarlo con máquinas que están ubicadas de tal manera que le dé toda la visión, es lo que está simulando este sistema. Luego pues tenemos máquinas que hacen cosas específicas, que es lo que se quería llegar en algún momento, que era pues por ejemplo jugar billar o hacer recetas de cocina. Entonces, pues ahí llegamos y sí que la robótica en ese sentido ha tenido muchos avances. En la parte actualmente de sistemas robotizados, pues hemos avanzado muchísimo más. Conducción autónoma, ya no solo de los coches que hemos hablado, sino de un robot que maneja, por ejemplo, una moto, independientemente lo hace de manera autónoma. Robots humanoides, que es otra tendencia, que es, le hemos querido dotar a las máquinas de inteligencia, ahora queremos que se parezcan a nosotros, ¿no? A los humanos, entonces se dotan de diferentes características, y vamos desde aquellos que se ven como, pues, que realmente no parecen un humano, pero que lo que da es una imagen, por ejemplo, aquí de un doctor que puede comunicarse directamente y tiene toda la información, puede hablar con el paciente aunque no tenga forma humana, pero está interactuando, está recibiendo la información, pero lo puede hacer de forma externa. Además ahí también pues hay sistemas que le permiten, por ejemplo, movilizarse por un hospital sin perderse, si se le dice que tiene que ir a determinado sitio, pues puede ir, etcétera. Luego están pues otros robots ya más de ocio, de educación, que ya caminan, son bípedos, que fue de lo último que se logró dotar a los robots, que se pudieran mover, que tuvieran este tipo de movimiento. Tenemos también, por ejemplo, la máquina de cirugía robótica Da Vinci, que además en España se tiene desde el 2005 haciendo cirugías. Y luego pues esta imagen última, que es un poco, que es esto de dotarle la forma, ahora queremos que se parezca realmente al humano, ¿no? Y que le dotemos incluso de la personalidad de alguien. Entonces pues en ese punto está. Y bueno, este último es el Curiosity, que tal vez todos hemos escuchado de la expedición a Marte, y que está en Marte con unas capacidades de exploración para poder enviar información. Luego, pues esa es la parte de la robótica. Ahora, sistemas que actúan racionalmente. ¿Qué tenemos en este campo? Podemos devolvernos ya no a algo tan sofisticado como todo esto que hemos visto de los robots, sino a artefactos
entre comillas, comunes o que usamos a diario y que logran tener esa capacidad de adaptarse y de dar ciertas respuestas que parecen, o sea, que imitan ese comportamiento inteligente. Entonces aquí traigo un ejemplo de una cámara de fotos que hace un autoenfoque automáticamente. Eso es parte de esa adaptación, o sea, lo está haciendo la máquina y lo hace ella sola. ¿Qué tenemos aquí? Pues en la izquierda, pues una foto con una mala imagen que si lo vemos para la máquina, se programa, lo que programa y es un histograma que dice pues cuánto nivel de grises y blancos, porque estas están en tonos de grises, pues tiene y ve que están todos acumulados. La programación de esa autoenfoque, pues lo que le dicen es que si todos los diferentes niveles de gris están acumulados, es tiene una mala imagen. Entonces, lo que hace es, dice, vale, vamos a coger, supongamos, podemos suponer ahí grande que es, cada uno coge cada píxel, y dice, vale, voy a empezar a trabajar con cada píxel, porque al final el sistema pues es un sistema de cómputo que lleva los píxeles que al final son ceros y unos para él. Entonces al final lo maneja y empieza a cada uno de ellos a darle diferentes niveles, dependiendo de ciertas normas que se le programan, y al final pues lo que se llega es a mejorar esa imagen dependiendo de esos cambios. ¿Cómo sabe dónde parar o cómo sabe esta cámara con su programa de autoenfoque cuándo parar? Pues se le ha dicho que cuando llegue a tener casi todos los niveles de grises en una determinada cantidad de frecuencia de veces que sale, o sea en el histograma, lo que hace la cámara es al final examinar el histograma y ver que llegó a ese nivel. Entonces en ese momento para. Entonces fijémonos que esa es la forma en que realmente se está adaptando este sistema, una cámara, para lograr dar una idea de que lo está haciendo y que está entendiendo. La cámara no está viendo la foto, no sabe lo que hay en la foto, realmente son ceros y unos, son píxeles para ella, y lo que hace es que se le ha programado para que logre dar pues un resultado mejor. Entonces un poco es lo que está ahí detrás de la inteligencia artificial, o sea, una programación que veremos que pues ha mejorado y ha evolucionado de una manera muy importante, pero pues que es lo que está detrás. Luego, en sistemas que actúan racionalmente, pues como hemos dicho también, pues tendrían que ser sistemas que sean capaces de entender lenguajes naturales. Entonces, pues de aquí vamos toda la evolución que nos ha llevado hasta nuestros actuales Siri y Alexa, que empezó años 50 simplemente con traducción automática, que empezaban con traducción palabra por palabra, o que empezaban a darse los primeros estudios referentes a estructura, análisis de búsqueda de acceso a información, sistemas de pregunta-respuesta, redes semánticas, el estudio de redes semánticas, y luego pues eso ha llegado con grandes ítems, por ejemplo, en el 95 al buscador de Google, que sabemos cómo ha evolucionado hasta ahí, pero en ese momento era la evolución de un sistema de pregunta-respuesta que se inició mucho antes, la traducción automática como Babylon, o la aplicación de reconocimiento de Google finalmente en el 2008. Fíjate que aunque está en el 2008, realmente el poder que interactuara no llegó hasta el 2018, 10 años después. O sea que lo que vemos es que la inteligencia artificial, aunque nos parezca que está en un punto muy grande y que hay una evolución rápida, no ha tenido una evolución que pues va pasito a pasito y que se va trabajando en ella y que se sigue trabajando en ella. Entonces, con esto que hemos visto, ya podemos entender unas clasificaciones que hay de la inteligencia artificial. Yo puedo clasificar la inteligencia artificial como inteligencia artificial débil o inteligencia artificial fuerte. En la inteligencia artificial débil es lo que definimos como aquellas máquinas o inteligencias artificiales que pueden cumplir con un conjunto limitado de tareas. Se crean, se diseñan, se programan para cumplir un cierto conjunto de tareas. Y luego estaría la inteligencia artificial fuerte, que es aquella que se podría aplicar a una gran cantidad de dominios y de problemas y que se podría adaptar, ¿vale? Que básicamente tendría que ser algo como lo que imitaría mucho más de cerca muchas de las acciones humanas, y que pues ya lo que hemos visto en el cine ya han llegado ahí hace mucho tiempo, con IAs que pueden pensar, ver, andar, hablar, interactuar con otros, adaptarse, dar respuestas distintas, dependiendo de ciertos eventos. Pues allí no hemos llegado. Si vemos cualquiera de las inteligencias artificiales en cualquiera de los campos que hemos visto, sea de robótica, sea de procesamiento del lenguaje natural
o de sistema experto, pues si se saca para lo que fue creada o pensada inicialmente, no responde bien. Entonces, estamos en ese punto y en este momento todavía podemos decir que el estado actual del desarrollo, pues estamos solo con inteligencia artificial débil. Casi que no podemos decir que no tenemos un ejemplo en este momento de inteligencia artificial fuerte. Llegados a este punto, entonces ya entendiendo el estado, lo que es, los diferentes campos por qué vienen y que estamos en ese estado de desarrollo, pues voy a hablar de algunas aplicaciones, ¿no? Entonces, aplicaciones de la IA a nivel general y a nivel de ejemplo, no pretendo dar ni mucho menos una lista exhaustiva de posibles aplicaciones, sino pues aplicaciones que son interesantes. Por ejemplo, en medicina siempre veo desde esos sistemas expertos de los que hablamos al inicio, de poder dar diagnósticos, pasando por otros que veremos ahora con Machine Learning, están estos donde tenemos IAs que pueden sustituir funciones de órganos o estructuras dañadas, ¿no? Que tenemos IAs que pueden ser dispositivos de movilidad, por ejemplo, para personas que han sufrido alguna parálisis permanente o que han tenido problemas en algún aparato locomotor. Eso lo hemos visto. Lo que digo, esto puede ser algo que no hayamos visto a alguien cercano, que lo hayamos visto como algo lejano, pero que sí que se da, que está allí estos desarrollos. Toda la parte de drones, que esta probablemente sí la hemos visto un poco más cerca, ¿no? Que ya no solamente es que sean capaces del dispositivo volar de forma no tripulada, sino que tiene sensores de todo tipo, desde cámaras, sensores de calor, por ejemplo, que nos permiten llegar a sitios y recoger una cantidad de información que pues antes no se podía hacer de una manera fácil, o sea que para una persona o para los humanos sería incluso trabajando en grupo, no se podría tener en el tiempo en que se puede llegar a través de un dron, además de acceso a zonas difíciles, etcétera, o con riesgo, que eso también se usa. Luego, la conducción autónoma es otro campo y que está ahí, sabemos todos que no se ha podido llegar a desarrollar del todo, que hay diferentes niveles de conducción autónoma, que ya casi todos los coches nuevos traen alguno de esos niveles, del 1 al 5 están estos niveles, pero bueno, que al final es un campo de desarrollo y pongo como ítems que cabe mencionar en esto. En el 2004 se hizo la primera DARPA Grand Challenge, que es una carrera de vehículos sin tripulante, o sea, vehículos completamente autónomos que tienen que cruzar un desierto, se les pone un punto a otro punto. Decir que en la primera carrera, que fue en el 2004, no logró llegar ninguno, pero que luego con los años esto ha ido llegando y que sí que cada vez está más desarrollado y que sabemos que en este punto pues hay problemas legislativos, pero también problemas de llegar a ser suficientemente confiable, casi que al 100%, pues esta tecnología. Luego, pues también en ese sentido, ahí en el 2016 ya se hizo las primeras pruebas de un taxi autónomo en Singapur, ya totalmente solo, sin tripulación. Y en robótica, pues el último desarrollo grande, por decirlo, obviamente se siguen desarrollando de muchos tipos de robots, hay muchos fabricantes de robots para muchas cosas, pero el último ítem importante fue este robot, el Atlas, que si se buscan en internet lo encuentran, hay unos vídeos también muy interesantes de todo el movimiento, ya se mueve, esto es un ejemplo de haciendo parkour, dos robots, porque ese movimiento de la parte inferior del cuerpo fue muy difícil de lograr, en robótica fue de las últimas partes que se pudo lograr ese movimiento, por eso los primeros robots pues sí que tenían forma de piernas, pero se movían muy despacito y con poquísima movilidad articular, por decirlo así. Bien, en cuanto a juegos, que como vimos fue uno de los primeros grandes ítems del 97 con la máquina que le ganó en ajedrez a Kasparov, pues han seguido desarrollándose. En el 2016 AlphaGo, que le ganó pues al campeón de Go, que es un juego también de estrategia y de pensar de muchas posibilidades, y luego en 2018 pues está el AlphaZero. ¿Qué diferencia hay en este con el que hablábamos del 97? Hay una diferencia importante y es que se dice que este robot ya no se le programaron esas jugadas como lo dije en el anterior, sino que ya hizo un proceso de autoaprendizaje, ¿no? Entonces, aquí, ¿esto qué significa? Esto del autoaprendizaje, ya aprendieron, ya saben las máquinas, ya pueden aprender las máquinas,
Pues más que allá, eso es que tienen una serie de información y que pueden procesar alrededor de 80.000 posiciones por segundo, ¿vale? O sea que al final lo que tenemos es, por un lado, el desarrollo del procesamiento, ¿no? Los computadores ahora tienen una rapidez y una capacidad de procesamiento mucho más grande. Del 97 al 2018, pues al 2018 ha sido un desarrollo gigantesco donde las máquinas cada vez procesan más rápido. Entonces pueden procesar más información. Ya esas cantidad de jugadas que tenía antes no, sino que ahora como que tiene toda la posibilidad y puede ir aprendiendo de la jugada que hace en la anterior. Ese aprender pues es lo que vamos a ver ahora cuando vea esas técnicas. Bien, en el día a día pues vamos a ver que se implementan con facilidad en el sentido de que ya existe cómo hacerlo en muchos elementos. Por ejemplo, podemos encontrar rastros de inteligencia artificial casi en cualquier elemento. Un semáforo, hablamos de un semáforo, algo tan sencillo como un semáforo, algo que usamos siempre. Pues en el semáforo podríamos decir, le podríamos dotar de lo que llamaríamos la inteligencia artificial, si le agregamos, por ejemplo, una cámara de visión artificial. ¿Eso qué hace? Que ya el semáforo funcione de una manera que sea más inteligente. ¿En qué sentido? De que esa cámara de visión artificial pues puede mostrar, por ejemplo, que hay un flujo mayor de tráfico. Entonces, en los momentos que hay flujo de mayor de tráfico en una de las vías, pues cambia, y eso va a hacer que para nosotros sea un comportamiento inteligente, porque se está adaptando pues a una realidad y puede funcionar de una manera mejor, dando un mejor servicio. Entonces, eso es lo que en el día a día vamos a ver que va a suceder y que se puede ir implementando cada vez más. Y veremos que prácticamente en todas las aplicaciones móviles que tenemos ahora en nuestro dispositivo, pues hay algoritmos que buscan muchas cosas. Buscan desde la satisfacción del cliente, desde de que nosotros estemos más satisfechos, para mejorar tanto nuestra experiencia como nuestro aprendizaje, obviamente también para que las empresas también nos conozcan y sepan qué productos ofrecernos, qué recomendarnos, pero podemos decir que eso, que prácticamente casi todas las aplicaciones tienen algún elemento de inteligencia artificial. Hablamos de ejemplos, aplicaciones de idioma que se basan en el conocimiento del usuario, ya no son genéricas, sino que ya se adaptan a tu nivel de conocimiento, que además no es porque yo se lo diga, soy nivel A2, no, es porque con lo que ella ha recogido de lo que yo hago en la aplicación, la inteligencia artificial, la misma aplicación determina qué ejercicios son mejores o peores. Inmobiliarias o cualquier otra empresa que dependiendo de lo que yo busque me va a dar los resultados más adecuados o que más interesan. Lo de los perfiles y las redes sociales que también lo manejan, de qué información me dan, a quién me proponen como contacto. Ya no es simplemente buscar aleatoriamente, sino que todo está con base en toda la información que yo doy, que seamos uno conscientes. Igual cuando se está en sitios web, en aplicaciones, se recoge información de cuántos clics doy en cada página, cuánto tiempo estoy en una página, si voy de un enlace a otro cuántas veces, cuánto tiempo duré para volver. Es decir, hay una cantidad de información que se recoge todo el tiempo del uso que hacemos a diario de nuestras aplicaciones. Y aquí pues una lista básicamente que veremos que prácticamente seguro todos usamos, por eso es nuestra IA de bolsillo, porque lo tenemos allí. Asistentes de voz, activamos el asistente de voz y lo tenemos ahí. Se supone que solo se activa cuando yo le digo, pero igual ya lo tengo activado, ya está grabando, ya escucha, nos entiende, sabe lo que necesitamos y además lo programamos para que nos diga cosas, ¿no? Todo el contenido de redes sociales, el predictivo de Google, que ya sabe, pues dependiendo de mis búsquedas, ya sabe, pues traza todo un perfil. Recomendaciones de producto, recomendaciones musicales, eso también lo hemos visto, tanto en todas las plataformas, tanto de vídeo como música, pues lo que hacen es ese análisis. Filtros de spam, algo tan sencillo como eso, que hablaré de eso ahora. Deepfakes también, o sea, porque también, igual que hay muchos beneficios, hay riesgos, y uno de ellos es, por ejemplo, el deepfake, donde tenemos que habrá un momento en que no estaremos tan seguros si la imagen, el vídeo que me está mostrando la persona que está hablando es realmente la persona que está ahí detrás. Eso también se logra a través de la inteligencia artificial. Mientras que hace unos años, hablo de hace no 10 años por mucho, eso era muy difícil de generar y se notaba cuando se estaba
cambiando la voz a una persona y se notaba que estaba, ahora ya no es necesario. Es más, ya bajamos aplicaciones en que yo lo puedo hacer con mucha facilidad, que funcionan en mi equipo normal, en mi portátil, porque cada vez los equipos pues tienen mayor capacidad de procesamiento y no tienen mucho problema en procesar este tipo de cosas. Igual que la detección facial, por ejemplo, que ya la tenemos incluso en nuestro móvil, ¿no? Ahora no lo podemos loguear con nuestra cara, ¿no? Entonces, digamos que la inteligencia artificial está ahí, la tenemos en nuestro bolsillo, está en nuestro día a día, y pues es, por un lado, estar conscientes de ello, y por otro lado, pues podemos a nivel de investigación y de hacer cosas, sacar provecho positivo de ella. Aquí tengo un ejemplo, simplemente por curiosidad, de una aplicación que hace unos años salió, que la gente se bajaba, la aplicación de la Liga de Fútbol Profesional, cuando aceptamos las condiciones, nunca, que no leemos seguramente, casi nunca, aceptamos una serie de cosas que van a hacer con nuestros datos, los análisis que van a hacer, etc. En este caso, decía que si aceptaba, estaba aceptando que se iba a hacer uso del micrófono, que se iba a activar cuando se activara la aplicación, y lo iban a usar para fraudes en establecimientos públicos no autorizados. Lo que hacían era que, claro, la gente que activa su aplicación porque es el momento en que lo ven, que está viendo un partido de fútbol cuando se fue al bar, y lo que hacían era, al activar el micrófono, sabían, claro, el móvil está geolocalizado, se sabe dónde está el móvil, se escucha si se está haciendo la transmisión, y podían determinar con las compañías que daban la suscripción a esos establecimientos para poder transmitir partidos de fútbol o no, identificar si estaba retransmitiendo algo que no estaba pagando. Entonces eso era y así detectaron a muchos pues de estos bares que hacían estas transmisiones sin autorización o sin haber pagado los permisos para transmitirlo. Entonces este tipo de cosas estará en nuestro día a día todo el tiempo. Bien, entonces en esta parte de aprendizaje automático voy a decir cómo funciona, a ver que no se me vaya el tiempo, voy a tratar de explicar rápido lo que significa y lo que es este aprendizaje automático y algunas aplicaciones. Entonces, vamos a decir que la inteligencia artificial se basa en algoritmos, pero que no toda programación es inteligencia artificial. Esto un poco diferenciándolo en lo que era la programación clásica, la programación clásica. Entonces, la idea es que queremos dotar de esa capacidad de que aprendan, es decir, que lo que yo quiero no es decirle, por ejemplo, a un robot por dónde se mueva, sino que él mismo aprenda por dónde moverse, o tener que decirle cómo identifica una cara, o que es una cara, o que no es una cara, o que es un perro, o que es un gato, sino que la misma inteligencia pueda aprender e identificar cuáles son los elementos que distinguen a un perro o que distinguen a un gato. ¿De qué se beneficia toda esta aprendizaje automático? Pues de la información. Estamos en la era de la información, estamos en la era de los sistemas de información donde tenemos información a montones, lo que es el Big Data, ¿no? Grandes volúmenes de información de todo tipo, y además todo el Internet de las cosas que también nos proporciona una cantidad grande de información. Entonces, ¿cómo funciona? Pues un poco haciendo el paralelo con una programación clásica. Yo hacía un estudio del problema, escribía unas reglas que hacía que funcionara mi programa, evaluaba si funcionaba bien, si no, miraba qué errores tenía y volvía a reescribir, miraba hasta que tenía una solución y tenía un programa que funcionaba y me solucionaba un problema. ¿Cuál es la diferencia con el aprendizaje automático? Que yo no escribo esas reglas, sino que entreno a mis programas. ¿Cómo los entreno? A través de datos. Entonces lo que hago es que teniendo una fuente de datos, los algoritmos de aprendizaje lo que hacen es que estudian estos datos y sacan conclusiones de diferentes tipos. No entraré en detalle, pero son patrones, clasificaciones, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final, con ese entrenamiento, pues yo evalúo, busco la solución, y la parte buena de esto es que además con esas soluciones genero más datos, actualizo esos datos, mejoro mi fuente de datos y pues sigo en este proceso de automatización, y eso es lo que lleva a las inteligencias pues a ir mejorando y hacer la adaptación automática al cambio. Entonces, como vemos, ese aprendizaje realmente sí funciona un poco como nosotros, a través de una cantidad de datos y de información, saca unas conclusiones, pero luego eso se automatiza y pareciera que entonces mi inteligencia artificial se está adaptando al cambio. Esa adaptación automática es realmente eso. Beneficios que tenemos al usar estos elementos, pues los beneficios que tenemos es
que al tener esos entrenamientos y hallar todas estas soluciones, nosotros como usuarios de esa solución, pues podemos analizar esas soluciones y podemos, a través de los mismos resultados que nos da la IA, pues, o el algoritmo entrenado, entender mejor el problema. Y al final es una retroalimentación mutua entre la IA y la persona que lo maneja. Bien, tenemos pues diferentes formas de hacer ese aprendizaje: supervisado, no supervisado, por refuerzo, semisupervisado. Y rápidamente pues voy a decir, el supervisado es un tipo de entrenamiento en el que yo le doy los datos, ya les digo cómo se clasifican. Entonces, un ejemplo de este tipo de aprendizaje, y que se usó mucho, pues es el filtro de spam. Todos lo hemos usado, y este es uno que se ha logrado a través del aprendizaje automático, que lo que hacía es, cuando empezamos a tener esos grandes volúmenes de spam, pues lo que se hizo fue, vamos a marcar, todo lo hicimos, en algún momento seguro marcamos algo como spam. Entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos etiquetado los que son spam y los que no son spam. Y esa base de datos pues crece. ¿Qué identifico dentro de los que son spam? Pues había cosas como de cuáles eran los dominios o cuáles eran los orígenes de esos correos, algunas palabras claves que ayudaban a identificar que eso era un spam. Entonces, lo que hacía la inteligencia artificial es determinar esos patrones o esas condiciones que hacían que fuera spam, y ya cuando llega un nuevo correo, una nueva instancia, pues que en este caso sería un nuevo caso, ya lo puede clasificar, y cada vez lo clasifica mejor. ¿Por qué? Porque cada vez tiene una base de datos más grande que puede identificar los que sí son y los que no son. Bueno, lo voy a pasar un poco más rápido porque llegar al final, sin irme mucho del tiempo. Luego está el no supervisado, que es donde yo no le doy clasificado los datos. O sea, yo no le digo cuáles resultados ni cuáles indican que es bueno, que es malo, que se puede hacer o no se puede hacer, sino que me clasifican grupos. Toda la información que tengo, él mismo, por su propio mecanismo, clasifica en grupos a la información que le he dado. Entonces, en esos casos, un ejemplo muy claro es, si yo, por ejemplo, en los movimientos de las tarjetas de los bancos, si yo ya tengo identificado los grupos, o sea, ¿y eso qué significa? Que yo sé que tales personas siempre hacen movimientos en este país o en este otro país o a estas horas o en este tipo de establecimientos. Cuando alguien se sale de ahí, pues puedo hacer, por ejemplo, la detección de anomalías. Me permiten detectar algo que es anómala, y eso sí ya está funcionando, digamos, por ejemplo, en los bancos. O la redacción dimensional, que es mirar si realmente toda la información que tengo me sirve, o empezar a acotarla y decir, esto realmente no es importante para el análisis que yo estoy haciendo. Luego está el análisis semisupervisado, que es que algunos datos están etiquetados y otros no. Y luego aprendizaje por refuerzo, que son elementos en que se busca un mecanismo en que el sistema va sacando un resultado y se le va diciendo si fue bueno, malo, regular, y así vuelve y hace el resultado, y así empieza, como se haría un aprendizaje de una persona, a saber cuáles eran buenos y cuáles eran malos. Dentro de las aplicaciones, por ejemplo, en redes neuronales, todo lo que es análisis de escáneres cerebrales para detección de tumores, o el procesamiento del lenguaje natural, en los modelos de regresión, predicción basada en métricas, eso es todo lo empresarial, es muy empresarial, se usa mucho para, por ejemplo, las ganancias de una empresa, la detección de anomalías que decía, y lo del clustering, lo de organizar la información en grupos, sirve mucho para estrategias de publicidad o de marketing. Una anotación sobre lo que es el Deep Learning que dije al principio, pero no he dicho lo que es. El Deep Learning es una continuación o una profundización de lo que son las redes neuronales. Hemos dicho que las redes aprenden por niveles, pero cuando se llegaba a un nivel muy profundo de esas redes, no había forma computacional de continuar. Y quedó esa parte de Deep Learning muy parada hasta el 2006, hasta que este autor, Geoffrey Hinton, y sus compañeros publicaron un artículo donde ya demostraron que con una red neuronal profunda, o sea, lo que es el aprendizaje profundo, podían identificar lo que eran dígitos escritos y los podían clasificar correctamente. De ahí se retomó, y de ahí viene pues todo este desarrollo del Deep Learning. Un proyecto típico de
de aprendizaje automático. Lo traigo porque son los proyectos que solemos hacer con algunos alumnos, tanto en la asignatura como en el grado. Pues tendremos que entender el dominio de un problema, luego obtener los datos y limpiar esos datos es lo más importante. Ya hemos visto que para el aprendizaje se necesitan los datos, estudiar esos datos, luego seleccionar de todo este mundo qué modelo es el que me sirve más, empezar a jugar con esos modelos, ajustarlos, y luego ya que se escoge el modelo, cuál es el que mejor me funciona con estos datos, pues empezar a hacer predicciones, clasificaciones o lo que necesite realizar. Y pues ya iniciar, supervisar y mantener ese sistema. De ahí, en cuanto a los datos, decir que realmente hay muchas fuentes de datos, que por ejemplo el gobierno de España tiene una base de datos abiertos, donde tienen información que generan las administraciones públicas de todo tipo. Luego ya hay otros como Amazon o Google que también tienen fuentes de datos a las que podemos acceder y con las que podemos trabajar estos algoritmos de Machine Learning, más otros portales abiertos de datos a nivel mundial, de datos de estadísticas, de todo. O sea, realmente son públicos, muchos de estos datos son públicos y se puede trabajar con ellos, no solo con una sola, sino mezclarlos, que es donde está la gracia de muchos de estos proyectos. Para finalizar, podemos mencionar unos 2, 3 proyectos que han sido desarrollados por alumnos. Por ejemplo, en el tema de ciberseguridad, un alumno trabajó en la detección de ciberataques mediante inteligencia artificial, mirando nombres de dominio. O sea, eso es todo un desarrollo. Cuando un nueva IP desde un dominio específico trata de mandar un ciberataque, pues él desarrolló una técnica que a través del análisis de toda una información que está disponible, pues saber si detectar esa amenaza antes de que llegara. Lo mismo, otro tipo distinto, que es el análisis de imágenes, es por ejemplo otra alumna que desarrolló para un procesamiento de líneas de envasado de patata fresca, de la patata que vemos nosotros en el supermercado, además está aquí cercana, es esa clasificación a través de visión artificial. Lo que hacía era poner los elementos para poder llegar, identificar cuáles eran de mayor o cuáles eran de menor calidad, cuáles habían quedado limpias después de todo el proceso de limpieza y poder incluirla en ese proceso de producción. Luego, también otro proyecto es poder actuar cuando iba a fallar iba a haber indisponibilidad de sistemas informáticos, es decir, teniendo toda la información, por ejemplo aquí de la universidad, del CPD, si fuera el caso, cuando se dan ciertas condiciones que se pueda determinar que va a haber el fallo de un sistema y se pueda ir antes de que falle, pues poder dar las soluciones. Otros, identificar el grado de salubridad de un alimento partiendo de sus diferentes características. Esto es, partir de una base de datos que hay mundial, que dice qué alimentos son saludables o no, poder introducir la información de un alimento y saber pues que nos lo clasifique. Y luego ya estudios sobre, por ejemplo, diagnósticos de cáncer de mama, de Alzheimer, de Parkinson, que también se han hecho varios estudios. Ya para terminar, pues decir que las posibilidades que tenemos pues son muchísimas, que cuando un alumno, pues aquí hemos trabajado en el proyecto, hay cosas que se pueden proponer y hacer. Pensemos en algo como, si yo quisiera a nivel de la ciudad mejorar, por ejemplo, en materia de salud, de las políticas de salud, si pudiéramos analizar todos los datos que se recogen en los hospitales, en los centros de salud, sobre cuáles son las patologías que más se presentan, en qué rangos de edad se presentan, quizás si tuviéramos unos resultados acerca de eso, se podrían generar políticas de salud, por ejemplo, más adecuadas para esta ciudad. O sea, que lo podemos hacer ya a este nivel local, teniendo toda esta información y ayudándonos de las técnicas de aprendizaje automático. O ya toda la mejora en el proceso y clasificación de alimentos, que por nuestro entorno sabemos que hay muchas empresas que se dedican a ello y que podrían implementarse sistemas ayudados con visión artificial para mejorar sus sistemas de producción o de envasado de alimentos. Y con esto termino. Gracias.